A ver, compra una cámara con fiasco. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes sociales como es Facebook y como es YouTube. Me permito darle la bienvenida a nuestros panelistas que son José Luis Farfán Mancilla de Guatemala, Edson Álvaro González Juan de Bolivia, Alberto López Rojas de México, Pablo Nestares de Argentina, Marlos Arndt de Oliveira de Brasil y Jorge Sáenz Selemín, Colombia. El tema de hoy es la imputación objetiva y el COVID-19. Para lo cual me permito hacer una breve introducción. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de pandemia por COVID-19 y cada país debió de prever las medidas de contención tales como las de higiene, confinamiento personal y de distanciamiento social. Sin embargo, debido a la falta de cumplimiento de las indicaciones emitidas por las autoridades locales y de salud, muchos individuos han llevado a cabo acciones típicas antijurídicas y culpables. Así, la teoría de la imputación objetiva, que basa el injusto penal en la realización de un riesgo no permitido, se puede deducir un sistema complejo y completo de reglas de imputación que a partir del reciente fenómeno criminal desarrollado como consecuencia de la pandemia, a la luz de la teoría de la imputación objetiva, los panelistas invitados explicarán cómo ha impactado en sus países y cómo el derecho penal viene respondiendo. Para lo cual le cedemos el uso de la voz a nuestro primer panelista, que es José Luis Farfán Mancilla de Guatemala, a quien me permito presentar, pues es doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es maestro en Criminología de la Universidad de La Habana, Cuba, es máster en Criminología, Universidad de San Carlos de Guatemala, es especialista en Derecho Penal por la Universidad del Istmo Costa del Istmo, Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un posgrado en Jurisprudencia Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Corte de Constitucionalidad y Colegio de Abogados en Guatemala, Guatemala. Es egresado de la Tercera Escuela de Verano de Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal de Latinoamericano de la Universidad Georg August de Göttingen, Alemania. Y es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Por favor, doctor, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Indudablemente el COVID nos recuerda nuestra fragilidad, nos recuerda nuestra humanidad y nuestras limitaciones, así como las necesidades. Indudablemente, esta pandemia ha desnudado muchos aspectos importantes que como seres humanos y como estudiosos del derecho debemos de considerar, puesto que por las mismas circunstancias tan especiales en que inicia esta pandemia y cómo se van dando los contagios a nivel mundial, nos denota que somos una aldea global afectada por lo inesperado. El tema de hoy, básicamente la imputación objetiva, puede ser analizada desde diferentes matices. Obviamente, imputar no es más que atribuir, que culpar, que indicar que una persona es el autor. Sin embargo, desde la evolución de esta teoría, que es muy añeja, recordemos que parte de un postulado de un civilista, Lorenz. O sea, el término imputación no parte del derecho penal, parte del derecho civil. Comparto la idea de un mexicano que me pareció mucho, mi gran amigo y miembro de sigla, el doctor Simón Herrera Bazán, porque él plantea en su libro La imputación objetiva del comportamiento algunos aspectos que me parecen relevantes para esta pandemia en particular. En especial, según el postulado que él plantea, la teoría de la imputación objetiva se utiliza y se enmarca dentro del derecho penal como una forma para analizar los presupuestos de responsabilidad en acciones dolosas y culposas. Adicional a ello, pues se trata de normar a través del excesivo formalismo y el excesivo normativismo conductas, pero se ha cuestionado el tema de la imputación objetiva, principalmente, ¿por qué? Porque emplea diversos criterios normativos y crea escenarios hipotéticos para responsabilizar a los sujetos del hecho y no precisamente por el comportamiento.
tenemos que tomar en cuenta que somos sociedades globalizadas y en esa globalización estamos adscritos a convenios internacionales. De hecho, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana emitieron pronunciamientos, básicamente la resolución 1-2020. Y lo importante de esta resolución es que en una de sus consideraciones, el literal F indica que las naciones o los estados que adopten de particular medidas y restricciones de derechos y garantías deben ajustarse a los principios propensores de proporcionalidad, temporalidad y debe tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de los objetivos de la salud pública y la protección integral. De acá observamos que el análisis que hace la Corte Interamericana no está orientado específicamente al tema de la aplicación del derecho penal, sino que el Estado se preocupe en un objetivo base, que es la salud pública y la protección integral. Cuando vamos al escenario del derecho penal, pues obviamente la teoría de la legislación objetiva nos va a llevar por un derrotero diferente, pero tenemos que entender algo, que la sistemática planteada en dicha teoría es distinta en cada escenario, en cada país. No se ha enfrentado de idéntica manera lo que pasa, por ejemplo, en Guatemala, a lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Costa Rica, como México. Es importante resaltar también que la única normativa que regula algunas, digamos, elementos o tipificaciones en esta pandemia están establecidas en el reglamento del Código Sanitario de las Naciones Unidas del 2005. Y aquí nos habla que las medidas sanitarias son procedimientos específicos para temas y compromisos de salud, que nada tienen que ver ni con la policía, ni con política de Estado. Ante esta situación, pues Guatemala, a raíz de lo que ha ocurrido, ha puesto de manifiesto no solo el gran desapego y la gran brecha que hay entre lo que es las normas y lo que es la realidad política y social de este país. Como pueden ver, voy a producir o reproducir algunas normas para que entremos en este contexto. En la actualidad, por ejemplo, estamos hablando de un tema propio de una pandemia. ¿Y por qué preocupa esta pandemia? Bueno, por la forma tan sui generis de contagio, por la forma tan sui generis de transmisión y por la forma tan sui generis con que ha sido enfrentado el problema, no obstante que hace 100 años tuvimos la gripe española. Sin embargo, las legislaciones no se han adecuado en este momento a esta pandemia. De esa cuenta, voy a hacer algunas puntualizaciones de la realidad de Guatemala. Creo que estamos viendo un tema interesante y en Guatemala ocurrió esta situación. El día 14 de mayo se informa de que se cerrarán las actividades y la libertad de locomoción se restringirá casi en su totalidad y los ciudadanos únicamente tendrán un periodo de 3 horas para trasladarse a hacer adquisiciones y compras de bienes y servicios. En una publicación aparecida en un diario conocido como Prensa Libre de Guatemala, se habla que los ciudadanos no cumplen con las medidas de seguridad en los mercados para prevenir el coronavirus. Muchas personas que acudieron a proveerse los establecimientos en la semana del 23 y 24 de mayo no respetan el distanciamiento social. Algunos vendedores utilizan de forma incorrecta la mascarilla. Algunos adultos asisten al mercado con niños en la protección de la mascarilla y algunas personas de la tercera edad. No obstante, hay una restricción de locomoción por ser de la tercera edad y ser vulnerables y que está plasmado en una normativa de un acuerdo presidencial. La gente violenta estas normas, colocándose consecuentemente en una posición de riesgo, lo cual nos trae a efectuar algunas preguntas importantes para el derecho penal durante el COVID. La pregunta 1 sería: ¿se encuentran debidamente tipificadas las acciones y omisiones en la realidad? Pregunta número 2: ¿cabe atribuir delito a quien contagie a otro la enfermedad sin conocimiento? Pregunta número 3: ¿puede considerarse delito no respetar el distanciamiento y el confinamiento? Pregunta número 4: ¿cabe que los afectados por COVID reclamen indemnización por daños?
Es importante en esta pandemia hacer un poco de análisis al derecho comparado, y en primera línea me permitía analizar el artículo 199 del Código Federal Mexicano, en el cual se establece la tipicidad del delito del contagio como un peligro de contagio. Y sanciona el contagio, pero a través de una enfermedad venérea y una enfermedad grave de periodo infectante que ponga en peligro de contagio a la salud de otros. En Guatemala, como pueden ver ustedes en el siguiente color, hay dos tipos penales que regulan los delitos relacionados con la propagación de enfermedad, que hablan que el propósito propagar una enfermedad peligrosa contagiosa. Aquí estamos hablando de un elemento propio de la imputación objetiva, el dolo, en la acción, porque habla que de propósito. Y tenemos la normativa que es la contravención de medidas sanitarias, que es quien indica las medidas impuestas por la autoridad. Colombia, en su Código Penal, en el artículo 368 y 370, nos muestran un poco más avanzado el tema de la tipificación y habla del que viole la medida sanitaria adoptada por la autoridad y pone una sanción más grave que la que está en México y la que está en Guatemala, y está la propagación de epidemia. Pero vean ustedes el elemento típico: el que propague la epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Y por último tenemos lo que regula el Código Penal argentino, donde aquí se habla de la reprimenda con reclusión de 3 a 15 años de que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Aquí están hablando de propagar. Y habla de prisión de 6 meses a 2 años de titular en las medidas adoptadas por las autoridades. Sobre esa línea de ideas, debemos de analizar que la imputación objetiva no puede configurarse desde un mismo escenario con diferentes realidades. De hecho, Human Rights ha hecho un pronunciamiento con relación a la actividad que ha tenido el presidente de El Salvador con las medidas de contención, que han sido incluso para muchos restrictivas en demasía, no siendo proporcionales a la pandemia y no siendo proporcionales a las garantías constitucionales. De esa cuenta es importante también analizar lo que tratadistas como Doctor Farfán. Buenas tardes, lo molesto. Por favor, le solicitamos que pudiera concluir la intervención, ya que tenemos un tiempo limitado de 5 minutos. Es un tema muy interesante. Gracias. Me quedo por ahí para continuar en el siguiente momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a quienes nos siguen por las redes sociales, como son Facebook, en la página de la Academia de Derecho Penal y Procesal Penal, y a quien nos sigue por YouTube en la página de la Fiscalía General del Estado, que por favor, si desde este momento les interesa realizar algunas preguntas, nos las hagan saber para que pues en el momento oportuno las hagamos del conocimiento a los panelistas. En este momento agradecemos la intervención del doctor Farfán y se le va a conceder el uso de la voz a Exxon Álvaro González Durán, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales por la Universidad Privada Franz Tamayo. Es máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Tiene un postítulo en Derecho Procesal Penal por la Universidad Privada Franz Tamayo. Tiene un postítulo en la Interpretación y Argumentación Jurídica. Tiene un postítulo en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericana, Georg August Universität de Göttingen, de Alemania. Especialización en Derecho con mención en la Teoría Jurídica del Delito de la Universidad de Salamanca. Por favor, doctor Exxon Álvaro González Durán, se le concede el uso de la voz. No, parece que tenemos problemas de audio con el doctor Exxon. ¿Ahora sí? Ya lo escuchamos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, es un gusto encontrarme en este evento. Una situación bastante sui generis, dado de que no vamos a poder validar la inmediación propiamente dicha. Muy bien.
La temática que voy a abordar es evidente por el rótulo que trae consigo la misma, que es la imputación objetiva con relación al COVID-19. A ver, en primer lugar, yo quiero hacer una precisión y un marco de delimitación. Yo voy a hacer referencia a la imputación o a la teoría de la imputación objetiva desde la perspectiva jacobsiana. Y desde allí ya tenemos que centrarnos y en observar básicamente el planteamiento al que obedece el maestro alemán al crear un sistema pues puro. A ver, si Roxin concibe obviamente a la imputación objetiva como una respuesta, si se quiere, al proceso de defraudación de un rol, de una expectativa social, pues este a su vez nos da a entender de que esta expectativa social, este cúmulo de expectativas que son devenientes de un rol, bueno, cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de la sociedad y vamos a rupturar una expectativa social, entre tanto nosotros adecuemos una conducta a un tipo descrito pues en el Código Penal. Y así es necesario hacer referencia a los tipos penales que tienen vinculación con el COVID-19. Y básicamente por lo que a mí concierne en nuestro país, estos tipos penales o al tipo penal específico se denomina delitos contra la salud pública. Y este es un tipo penal catalogado como tipo penal abstracto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a decir con este tipo penal? Con esta cualificación de abstracto. Evidentemente, en la tradición del derecho penal de finales del siglo XIX de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se ha construido un concepto sobre bien jurídico desde Feuerbach hasta Birman en 1834. Pero es un concepto de bien jurídico demasiado tradicionalista. ¿Y qué implicaba esto? Bueno, el bien jurídico constituía un conjunto de valores específicos tangibles, la vida, la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el derecho penal ha venido evolucionando en este sentido. Y hoy por hoy, y partiendo ya de la concepción de Jacobs no parte de esa idea del bien jurídico. Reconoce un bien jurídico, pero lo reconoce a partir de una expectativa social. Una expectativa social. Entonces, cuando una persona adecua su conducta a un tipo penal, no ruptura en sí mismo un bien jurídico, sino esa expectativa social y obviamente la vigencia de la norma. Es en este sentido de que cuando se dice que la imputación objetiva no alcanza a los delitos de mera actividad, en cierto modo es discutible. Si desde una perspectiva valorativa o normativa, si se me permite utilizar el término, lo que hizo tanto Roxin como Jacobs es despojarse de los criterios ontologicistas, bueno, que caracterizaron las posiciones tanto de von Cleese como de Metzger y como Welzel. En cierto modo, si nosotros pretendemos establecer que en los delitos en los delitos de peligro podemos prescindir de esta relación de causalidad, no es equívoco. Dado de que si bien se habla de un peligro para la consecución, de la afectación de un bien jurídico protegido, pero desde la perspectiva jacobsiana, repito, no vamos a hablar de bienes jurídicos, sino vamos a hablar de valores catalogados como expectativas sociales. Entonces, en este sentido, la fórmula que aborda Jacobs desde la creación de un riesgo desaprobado y la realización de ese riesgo en el resultado tiene que ser entendido, obviamente, incluso dentro de los delitos catalogados como abstractos, como la defraudación de una expectativa social, no como la quebrantación o la afectación de un bien jurídico en sí mismo. Es por eso que muchos autores entienden que la imputación objetiva únicamente es aplicable a aquellos delitos dolosos de resultado o culposos de resultado. Claro, tradicionalmente lo que nosotros hemos visto que cuando se ataca un bien jurídico y se habla de un delito de resultado, hablamos de la separación espaciotemporalmente entre la conducta y el resultado propiamente dicho. Pero, repito, si nosotros llegamos a introducir esta concepción jacobsiana
de entender el resultado, no como una afectación material a un bien jurídico protegido, sino como una afectación a un sistema de expectativas, a un cúmulo de expectativas, un conjunto de valores como sistema de expectativas, entonces vamos a poder entender de que la imputación objetiva incluso puede ser sujeta a aplicación en los delitos de peligro abstracto. A ver, una posición bastante interesante de Jacobs en este sentido nos dice lo siguiente. Jacobs parte de la idea que la imputación objetiva es aplicable a todos y cada uno de los tipos penales que se circunscriben en la parte especial. Sí, concluyo. Por favor, gracias. Sí, concluyo. Dice Jacobs, la imputación objetiva es aplicable a todos los tipos penales que se circunscriben en la parte especial. Pero no todos los institutos, dice, de la imputación objetiva, o todas las instituciones de la imputación objetiva son susceptibles de ser aplicadas a todos los tipos penales de la parte especial. Entonces, si nosotros nos basamos en estos criterios desde la perspectiva de los sistemas de la defraudación y otras cuestiones más, pues vamos a poder aceptar que la imputación objetiva es pues totalmente aplicable en estos delitos de carácter abstracto. Muy amable, muchísimas gracias. En este momento me permito presentar a Alberto López Rojas, de México, quien es actualmente fiscal jurídico y normativo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Es licenciado en Derecho por la UNACH, es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencias Jurídicos Penales por el INACIPE, es maestro en Derecho Procesal Penal, es doctorante en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado en la Fiscalía General de la República, y en el ámbito académico ha sido catedrático titular de las materias Medios y Recursos de Impugnación en el Procedimiento Penal Acusatorio, Ejecución de Sentencias, Penas y Medidas de Seguridad en el Instituto de Estudios para la Excelencia Profesional y en las asignaturas de Práctica Forense en Materia Penal y Delitos Especiales en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Doctor Alberto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la oportunidad tanto a los miembros de la Sociedad Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales como a mis compañeros de academia. La verdad es que para mí es un honor y un gusto estar con ustedes. No sé si hubiese la posibilidad de tener una presentación activa, si me habilitan el mando. Bueno, de todas formas, yo voy, muchas gracias. Voy a ir, ¿dónde está? No me aparece compartir pantalla. Bueno, no importa, yo voy a obviar esta parte. Yo tengo preparado hablar de, aquí está la pantalla. Tengo preparado complementar un poco lo que ya mis compañeros adelantaron. La verdad es que es muy breve el tiempo, pero esencialmente a mí me gustaría enfocarme, en un tema fundamental que sienta las bases para una imputación objetiva, sobre todo entendiéndolo desde la perspectiva de Gunther Jacobs, y es esencialmente el principio de confianza. Dice que la sociedad confía en que los demás respetarán las reglas establecidas, como bien lo decía mi compañero Edson, para evitar la puesta en peligro de un bien jurídico, pero sí son personas necesariamente responsables. Entonces, este principio de confianza establece la necesidad específica del sentido de cumplimiento de las normas jurídicas. Justifica una protección de la confianza apelando a una ponderación de intereses, en el que el criterio rector para esta responsabilidad es la medida en que cada uno se autolimita en su conducta y por ende, al estar verificando que esencialmente se cumpla la conducta que yo tengo prevista como parte de mi rol, pues me despreocupo de observar que los demás tengan igual comportamiento. Ahora, también este actuar muchas veces
nos genera una calidad de garante que en el sistema de la imputación objetiva también es importante, sobre todo para los delitos cometidos en lo que conocen como delito imprudente, o podemos hablar de penas de culpa sin representación o con representación. Entonces, esta calidad de garante pues también se puede obtener por contrato, por ley o por actuar precedente. Y en estas circunstancias, esta posición de garante también tiene una relevancia negativa, necesariamente cuando se desvía la persona del rol establecido, y entonces podemos establecer un juicio de reproche. También es importante connotar que dentro de la teoría de la imputación objetiva, las sociedades contemplan que muchas actividades humanas van a ser necesariamente generadoras de un riesgo, y este riesgo, pues en muchos casos es tolerado o permitido. Entonces, no toda actividad va a generar necesariamente, no toda actividad riesgosa necesariamente va a generar la posibilidad de una imputación, sino que este nexo causal entre la actividad de riesgo y la posible imputación objetiva, es decir, sobre los elementos tanto normativos como los elementos de acción del tipo penal, excluyendo aquellos que tienen ese carácter subjetivo, pues pueden ser reprochados en las circunstancias de que pudiesen ser reprochados a cualquier otra persona en las circunstancias que se esperaban para el rol determinado. Es decir, este incremento del riesgo o esta condición necesariamente implica reglas de imputación que tienen que ver, una, con el rol determinado, y dos, con el riesgo en el que nosotros pusimos al bien jurídico. Hay algunas controversias en relación a si debe entenderse como la finalidad del sistema la restitución de la vigencia de la norma desde la postura de Jacobs, o si bien debemos seguir atendiendo al tema del bien común. Sin embargo, en efectos técnicos, en efectos dogmáticos, yo creo que en este momento lo relevante es el restablecimiento de la vigencia de la norma, porque estamos hablando precisamente de un elemento que tiene que ver con una delimitación más allá de los sistemas normativos. Es decir, hoy por hoy podemos entender esa necesidad de conformación global, sistémica, que al final de cuentas es de lo que hablaba Niklas Luhmann. Por favor, para concluir. Ok, para concluir, entonces creo que es importante como primer elemento atender a que para poder establecer un juicio de reproche en circunstancias de COVID tenemos que inicialmente generar que esta conducta esperada pueda estar bajo circunstancias que hoy por hoy no habíamos tenido, y que a partir de ahora tenemos que hacer esa construcción normativa. Eso como primer elemento, y bueno, después continuaré. Le agradecemos mucho. Ahora me permito presentar, a Paulo Nestares, quien es profesor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, es docente de los departamentos de Filosofía del Derecho y Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la Justicia Federal de la Provincia de Buenos Aires en investigaciones de delitos de lesa humanidad que ocurrieron en la República de Argentina durante el proceso militar de 1976 a 1982 y realizó cursos de especialización en la Universidad de Göttingen de Alemania, también en la Universidad de Pompeu Fabra y Universidad de Navarra. Se le concede el uso de la voz, por favor, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para los que están de este lado del hemisferio. Yo de lo que voy a hablar puntualmente va a ser de un caso que tuvimos en Argentina que trajo muchas repercusiones. Así que todo lo que vamos comentando con mis colegas, decidí traer a este seminario un caso práctico para generar un debate, ¿no? Bueno, el 13 de marzo de este año, el imputado regresó de un viaje a Miami donde había permanecido 2 semanas. Antes de bajarse del avión, completó la declaración jurada que debían llenar todos los pasajeros que provenían de un país de riesgo como lo sigue siendo los Estados Unidos, informando si
si tenían síntomas compatibles con el COVID. Ello teniendo en cuenta que desde el día anterior ya estaba en vigencia el decreto de necesidad y urgencia número 260, emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, cuyo artículo 7º establecía que las personas en esa situación debían permanecer obligatoriamente aisladas por 14 días. Sin embargo, este joven decidió no cumplir la cuarentena y asistir a la fiesta de 15 de su prima, que se celebraba en un salón ubicado en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Bueno, al evento asistieron casi 100 personas, entre familiares, amigos de la agasajada, mozos, cocineros. Algunos de ellos después declararon en sede judicial que incluso lo vieron bailar, interactuar con otras personas. Bueno, al día siguiente, es decir, el 16 de marzo, el imputado ingresó a una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con síntomas compatibles con el coronavirus. En la historia clínica se dijo que tenía tos seca asociada a registros de fiebre de 38 grados. Entonces, el Instituto Malbrán confirmó el diagnóstico después de un hisopado. Ahora bien, a la fiesta de 15 había asistido su abuelo de 78 años, que perdió su vida el 1 de abril, o sea, días después de la fiesta. Y el Instituto Malbrán también confirmó este diagnóstico. Y además no fue el único infectado esa noche. Se contagió el DJ, la cumpleañera, incluso la madre del imputado. Bueno, después de todo esto, que le reciben una declaración, el juez lo procesa por ser autor penalmente responsable del delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa culposa, agravada por el resultado de enfermedad y muerte. De este modo fue acusado en principio por una imputación por lo menos novedosa para nuestro sistema penal, ¿no? Entonces, frente a este escenario, sin empezar a polemizar todavía sobre el COVID-19, las preguntas que yo quiero formular son, ¿tiene que responder el imputado por una muerte? En este caso, por la muerte de su abuelo. ¿Los organizadores de la fiesta pueden tener algún tipo de sanción, dado que el decreto del presidente prohibía expresamente la realización de eventos masivos en la ciudad y provincia de Buenos Aires? En tal caso, ¿existió algún tipo de autopuesta en peligro de la víctima fatal? Bueno, para esto tengo que traer a colación dos artículos. El primero es el artículo 202, que ya mi colega de Guatemala lo hizo una referencia. El artículo 202 dispone que será reprimido con reclusión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Y el artículo 203 expresa que si un hecho fuese cometido bajo esa misma modalidad, entre otras, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los deberes a su cargo, se va a imponer una multa, y si tuviere como resultado la enfermedad o muerte, se va a aplicar prisión de 6 meses a 5 años. Y bueno, con esto termino lo que les quería compartir, y bueno, nada, espero que podamos a partir de esto. Agradecemos su participación, doctor Néstor, y me permito presentar a Marlos Arns de Oliveira, quien es abogado y asociado de Arns de Oliveira e Adresa Abogados Asociados. Es maestro en Derecho Penal por la PUC-PR, doctor en Derecho Penal, posgraduado en Derecho Penal por la PUC-PR. Tiene cursos de especialización en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Cuenta con el curso de International Business and Compliance por Barrio University. Es miembro del Instituto de Abogados de Panamá, así como del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales. También es miembro de la Asociación Americana de Barristas y expresidente de la OAB Curitiba. Tiene usted el uso de la voz.
Doctor, por favor, ¿podría checar si está bien activado su micrófono? No se le puede escuchar. Ese. No dejar este espacio en... Ok, doctor Arms, por favor. ¿Sigue sin escucharse? Uma alegria, Muy amable, gracias. é uma alegria muito grande estarmos juntos hoje, virtualmente, com todos os nossos amigos da América Latina. Cumprimento a doutora Carla e os demais que comigo compõem a mesa. E, neste momento de crise da pandemia do Covid-19, podemos ter, sim, questões positivas, como essa discussão que temos hoje sobre a imputação objetiva e sua aplicação nesse momento tão grave. O coronavírus contamina, aqui no Brasil, as bases já tão combalidas do direito penal. Os sintomas dessa comunicação aparecem nas redes sociais e também nas redes sociais de toda a América Latina, onde a população acredita que naqueles poucos caracteres digitados pode-se discutir assuntos sérios e científicos e as condutas que poderiam ser tidas como criminosas nos casos relativos à Covid-19, a questão relativa à infecção. 3 exemplos práticos para que vocês possam acompanhar o raciocínio e o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro exemplo, o presidente da República, contrariando a orientação do Ministério da Saúde e à época com suspeita de contaminação pelo Covid-19, estimula e participa de atos públicos, cumprimentando as pessoas, manuseando aparelhos celulares e sem o uso de máscara. Pratica o presidente da República que tipo penal, que crime está a praticar quando tem esta conduta? Segundo fato concreto que aconteceu também no Brasil, entre outros tantos, o marido de uma paciente infectada se nega a fazer os exames e se nega a permanecer em isolamento conforme a orientação do Ministério da Saúde. Que tipo penal esta pessoa pratica, se é que pratica um tipo penal? Por fim, nos nossos exemplos, um empresário contaminado com o coronavírus viaja para uma cidade turística, promove uma grande festa com seus amigos, contrata funcionários para trabalhar na sua residência. O que o direito penal tem a ver com essas condutas? No Brasil, podemos tratar do perigo de contágio de moléstia grave, previsto no artigo 131 do Código Penal. Podemos tratar do crime de epidemia, no artigo 267 do Código Penal. Podemos tratar de infração de medida sanitária preventiva, previsto no artigo 268 do Código Penal. Alguns ainda mencionam a possibilidade de falarmos do crime de lesão corporal, do artigo 129, e ainda do crime de homicídio, previsto no artigo 121. Se dependermos das redes sociais, todos estão praticando esses tipos penais e o problema está resolvido. Mas nós, neste seminário, sabemos que a resposta não é rápida, é muito complexa, e é isto que nós estamos debatendo quando falamos de imputação objetiva. Estamos refletindo sobre a relevância da aplicação desses tipos penais num momento de epidemia. Estou encerrando os meus 5 minutos iniciais e informando que, durante o debate, pretendo apresentar aqueles tipos penais que devem ser aplicados sob a teoria da imputação objetiva e aqueles que não devem ser aplicados. Obrigado, doutora Carla.
¿Escucha? El doctor Jorge Sáenz Elemir es de Colombia y es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con TFM bajo la supervisión del profesor doctor Luis Greco. ¿Ya? Gracias. Me permito presentar al doctor Jorge Sáenz Elemir, de Colombia, quien es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con TFM bajo la supervisión del profesor doctor Luis Greco, con estudios de profundización en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Universidad de Göttingen, Alemania. Es profesor de Responsabilidad Penal Médica de la Universidad del Rosario, Colombia, y es miembro fundador de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales. También laboró en la presidencia de la Corte Constitucional de Colombia. Tiene usted el uso de la voz, doctor. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y un gran saludo para mis contertulios y para los que han hecho esto posible. Lo que primero voy a entrar por destacar es lo que entendemos por imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Arrancando por allí podemos identificar cuáles van a ser los objetos de estudio en la problemática que vamos a diseñar en este debate. Entonces podemos decir que la imputación objetiva es el significado normativo de una conducta como la expresión, producto de un deber. Es decir, la defraudación de un deber es la síntesis superadora de esa expresión de sentido. La imputación objetiva tiene tres elementos que pueden ser acumulativos. Tiene que haber una posición de garante, una creación de un jurídicamente desaprobado y una realización de ese riesgo en el resultado. La posición de garante tiene dos elementos fundamentales. Tiene que ser esa ingresación de deber a partir de una posición de garante. Tiene que ser un deber, puede ser negativo o positivo. Ya destacando, esa posición de garante a partir de un deber, sea negativo o positivo, identificamos si esa posición de garante ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Y los institutos que nos sirven para ello, para identificar cuándo se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, son cuatro: el riesgo permitido, el principio de confianza, la provisión de regreso y las acciones a propio riesgo. Ahora bien, estos elementos nucleares primeros son parte de la teoría de la imputación objetiva del comportamiento. Ahora participamos de una tercera parte de estos criterios de imputación, que son la realización de riesgo. Y allí es donde yo considero que es el punto nuclear de la teoría de la imputación objetiva. Creo que voy a lo que dice el profesor Jacobs, voy a describir la realidad, lo que pasa en el mundo de la realidad. Y es que, bajo un argumento empírico, identifico que la jurisprudencia de los tribunales supremos latinoamericanos, cuando aplican teoría de imputación objetiva, está lleno de etiquetas. Siempre se aplica, se habla de imputación objetiva, se cita Roxina, Frisha, Jacobs, pero cuando se va a aplicar, se siguen aplicando teorías causalistas o teorías planteadas a partir de juicios hipotéticos, cursos causales hipotéticos, a partir de la función que nos da la fórmula heurística de supresión y agregación mental. Ya con primeras consideraciones señalo, los elementos nucleares de la teoría de la imputación objetiva en los delitos de resultados son dos: el fin de protección de la norma y la planificabilidad del riesgo no permitido. ¿Y por qué considero que estos son los dos elementos nucleares? Que sí se puede decir que son normativos. Porque dos elementos que también sirven y que la jurisprudencia de los tribunales supremos de Latinoamérica aplica es en relación con la teoría del comportamiento alternativo conforme a derecho, o también llamada teoría de la alternatividad o de la evitabilidad, la cual nos señala que si un comportamiento imprudente genera un resultado, se puede excluir la responsabilidad si probamos que aun con un comportamiento conforme a derecho, el resultado hubiera sido el mismo. Este elemento nuclear para identificar la realización de riesgo es netamente un juicio hipotético. Vamos ahora a otro elemento que nos da Roxin. Roxin habla del incremento de riesgo. Y Roxin trae aquí el incremento de riesgo para poder solucionar los casos de conducta alternativa conforme a derecho. Y Roxin dice que en los casos dudosos, casos ad hoc, se puede solucionar las conductas alternativas conforme a derecho a partir del incremento de riesgo. Pero el incremento de riesgo sigue siendo una fórmula heurística. ¿Por qué una fórmula heurística? Porque Roxin dice que los casos donde la posibilidad que el resultado va a ser
igual, conforme a derecho, tenemos que ver esa posibilidad en positivo y no en negativo. Es decir, la posibilidad en positivo, pensando, Roxy, que esa posibilidad se tiene que llevar para que la persona no pueda cumplir ese deber normativo. Aquí con esto termino, y es señalar que los dos elementos nucleares es el fin de protección de la norma. ¿Y por qué lo digo? Porque la teoría del fin de protección de la norma lo que señala es que hay que tomar el mundo fáctico y contrarrestarlo con el mundo normativo. De esa fusión nuclear, lo que puede salir de allí es que se hace una valoración a partir del lado óptico de la norma. Pero ese juicio sí es normativo y objetivo, no a partir de juicios heurísticos de las teorías que antecedieron a la teoría de fin de protección de la norma. Y aquí quiero hacer un paréntesis, es que el fin de protección de la norma es una teoría del profesor Jean-Bernard Ordey. El profesor Jean-Bernard Ordey fue el primero que habló de una manera más normativa de imputación objetiva previamente a Roxy. Haciendo esta aclaración, y termino, el profesor Jacobs parte de la organización de riesgo un criterio que se llama la planificabilidad de la habitabilidad de riesgo no permitido. Y esa planificabilidad no se puede plantear desde el punto de vista de la subjetividad, sino que las normas de conducta, cuando son lesionadas, tienen que responder a partir de ese riesgo no permitido. Es decir, dicho en otras palabras, los daños planificables bajo un riesgo no permitido tienen que ser explicados por ellos. Los daños planificables que no hacen parte de ese riesgo no permitido no pueden explicar el resultado. Con eso concluyo mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Sáenz. Pues este es el momento ya que tuvimos la oportunidad de escucharles las exposiciones en relación al tema y sobre todo la cuestión específica, ¿no? De que algunos de ustedes nos pudieran comentar qué es lo que ocurre con la imputación objetiva y el COVID, sobre todo en los países en los que ustedes se encuentran. Es importante precisar que pues se entiende, y es algo que acaba de decir el doctor Sáenz, la realidad, el mundo fáctico debe relacionarse con el mundo normativo. Se considera que lo que ustedes vienen explicando es específicamente esa circunstancia. Se puede imputar un hecho jurídico, un hecho típico jurídico y culpable. Sin embargo, esto relacionado al actual decreto de pandemia, nos permite, nos genera alguna duda nos genera dudas y que alguno de ustedes los expuso e incluso los planteó en su mismo material que pude exponer en este presente seminario. ¿Está preparado el derecho penal o la tipificación de cada país está preparada para ese tipo de circunstancias relativo a la pandemia de COVID-19? Para comenzar el debate, quisiera hacerles mención de algunas preguntas que se recibieron a través de las redes sociales como es Facebook y YouTube. La primera, me gustaría hacerle mención y pues ustedes pudieran contestar para comenzar el debate. La primera pregunta sería, ¿existe autopuesta en peligro si un trabajador se presenta a su centro laboral cuando su jefe le dijo que no los puede obligar a ir al trabajo, pero no les pagará si no se presenta? ¿Podrán responder, por favor, panelistas? Sí. Doctor Farfán. Muchas gracias. Hay un tema que es importante analizar. Con esta pandemia, obviamente lo que se trata de analizar es la posición de garante. ¿Quién es el que tiene la posición de garante dentro de la empresa? Indudablemente que la tiene el patrono. Tenemos una compañera en sigla, Patricia Gallo, que recientemente habló sobre la responsabilidad penal del empresario en este tipo de situaciones. Pero es tan sui generis el tema porque no sabemos el momento específico del contagio ni el momento específico de la propagación porque es un virus microscópico. Y ella puso un ejemplo que me parece interesante con relación al riesgo. Por ejemplo, cuando se va a caer el techo de un escenario o de un espacio en una bodega, podemos percibir ese riesgo como algo tangible, como algo objetivo. Pero en este caso, yo creo que si el empleador da las condiciones necesarias para laborar, pues obviamente él responde a esa posición de garante. Sin embargo, por las naturales características de la pandemia,
Obviamente estamos viendo que hay temas de salud, temas de derecho penal y temas de derecho laboral. Ahí me quedo. Ya, es que teníamos problemas de audio. La siguiente pregunta, perdón, doctor Farfán, muchísimas gracias. La pregunta la realiza María de Lourdes Molina a través de Facebook y pregunta al doctor Paulo Nestares. ¿El imputado del caso que menciona fue vinculado a proceso? ¿Me repetís, por favor, la pregunta? Claro que sí. Doctor Paulo, ¿el imputado del caso que menciona fue vinculado a proceso? Sí, exactamente. Este imputado se lo procesó en base al artículo 203 del Código Penal argentino, que es esta figura culposa que de alguna manera abarca este contagio de una enfermedad. Y bueno, en principio se lo procesó por el artículo 203. Lo que sí, hasta donde pude llegar con la causa, sé que se encontraba todavía en plazo para apelar, es decir, para que vaya a una cámara de revisión. Pero en principio se encuentra procesado por este delito, el artículo 203. Que bueno, que tiene como condición que existan personas enfermas e incluso exige el resultado muerte. Así que sí, en principio se encuentra procesado. Sí, fiscal Alberto, díganos. Sí. Oh, mi batería está agotando. Sí. Que enchufes mi equipo, dice. Lo que me gustaría agregar como novedad, como novedoso que tuvo quizás este proceso, es que es el primer caso en el cual se imputa este delito de de homicidio culposo a partir del contagio. Así que, bueno, vamos a ver cómo avanza esta causa. De todas maneras, yo lo que traía a colación, que bueno, es esto de, es este tema de si se le puede imputar a él esa muerte en base a que ya existía un día antes de esa fiesta un decreto en el cual se prohibían los eventos masivos, ¿no? Entonces, ¿existe autopuesta de la víctima para, bueno, de alguna manera imputarle a este muchacho el homicidio culposo? Bueno, ese es también un poco lo que me gustaría poder ver, si es que... ¿Cómo? Sí, a mí me parece muy, muy interesante. Quisiera participar en ese punto para ampliar el debate. Yo Por creo supuesto, que sí. Un punto central del ejemplo, creo que es muy interesante, es que se enfoca como, entiendo, un delito culposo. Entonces, aplicando la teoría de la imputación objetiva, tendríamos que hacer el análisis para configurar un delito culposo, primero bajo el enfoque de la teoría de la evitabilidad del resultado. Es decir, cualquier persona que hubiese estado en contacto con esa fiesta o una persona que hubiese seguido las normas no hubiese obtenido el mismo resultado, entonces probablemente sí sería imputable objetivamente la conducta. Dos, la teoría del incremento del riesgo y en su correlación con
el principio de autopuesta en peligro de la propia víctima, porque el autor, ¿en qué medida está generando el riesgo no permitido? Es decir, ¿le es reprochable o le es atribuible directamente este incremento del riesgo o es una condición concomitante a la propia asistencia de estas personas? O sea, ¿quién convocó a la fiesta? ¿Cómo se dieron las circunstancias particulares del hecho para incrementar este riesgo? Y por tercer elemento, también creo que tendríamos que estudiar el fin de protección de la norma, porque no solamente se trata de la generación del riesgo de forma no permitida, sino que también en este principio de autopuesta en peligro también hay una implicación de la inseparabilidad del riesgo, ¿no? A lo mejor él invitó a una fiesta en la que todo el mundo llevara cubrebocas y guardara 1,5 metros de distancia y que se sanitizaran las áreas posibles y que además todo el mundo usara protección. Además me llama la atención que el 13 de marzo no teníamos el mismo conocimiento de los medios de transmisión de la enfermedad. Había mucha información difusa, controvertida, que pudiese funcionar para establecer bajo el enfoque del fin de la protección de la norma, que no es necesariamente reprochable por las circunstancias de tiempo y espacio, el juicio de reproche para esta persona. Ahora, eso no implica que tampoco podamos reprocharle a él el deber de cuidado, ¿no? Por una condición en que cualquier otra persona, lo que tendremos que preguntarnos es si cualquier otra persona en esa misma circunstancia, pues hubiese actuado de la misma forma para poder establecer el juicio de reproche. Esa sería mi opinión al respecto. Sí, exactamente. Incluso si partimos de la base que el dolo es conocimiento, bueno, esta persona recién pudo conocer que era portadora del coronavirus recién a los 3 días de su llegada del viaje. Sin embargo, él fue fehacientemente notificado que si regresaba de un país de riesgo, debía cumplir con una cuarentena que en todo caso fue indiferente, ¿no? El punto está en esa indiferencia ante la norma, ¿no? Ahí también se podría llegar a hablar de algún tipo de distinción entre la culpa, ¿no? La culpa con el dolo eventual y demás, pero bueno, si partimos de que acá este muchacho fue más que nada negligente en su conducta, porque él, a pesar de que debía haber cumplido con la cuarentena sabiendo no que tenía los síntomas y no lo hizo, de todas maneras asistió a la fiesta, ¿no? De hecho, del expediente, por lo menos los informes periodísticos dicen que lo vieron bailar, lo vieron interactuar con las demás personas, así que bueno, me pareció y me parece muy interesante cuál es el juicio de reprochabilidad que se le puede llegar a hacer a partir de esa infracción, ¿no? Y también esto tiene que ver con otra cosa que me parece que mencionaron, que tiene que ver con el principio de confianza. No recuerdo si fuiste vos, Edson, que lo mencionaste, el principio de confianza, ¿no? En principio, si partimos de la idea jacobsiana, ¿no? De este tema, si partimos de que nos encontramos en una sociedad de riesgo, pero en una sociedad de roles, donde cada uno cumple un rol. Entonces, yo espero que si estoy en un evento y una persona llegó de viaje, esa persona en realidad va a estar en su casa, no va a estar en una fiesta, ¿no? Así que bueno, también ahí se juega un poco el principio de confianza. Edson, no logro escucharla, Carla. ¿Sí? Edson, ahí creo que activaste el micrófono. Sí, o sea, muy grande. A ver, hacer 2 puntualizaciones claras con respecto primero y con mucho respeto al planteamiento que hace Jorge Sáenz desde Colombia. De hecho, esa concepción heurística también se la podríamos haber calificado o cualificado al propio Roxin cuando los finalistas no pudieron responder cómo solucionar los problemas respecto a los delitos imprudentes.
Entonces, en un primer momento, Roxin lo que hace es crear esa posición de el incremento del riesgo, cual después fue fuertemente criticado, dado de que incluso esto podía atentar al principio indubio pro reo. Posterior a eso fue que Roxin ya propone esta cuestión obviamente, de la teoría del fin de protección de la norma, y lo secunda Gimbernat. Gimbernat escribe en su obra, yo lo voy a establecer, en su obra Delitos cualificados por el resultado y la causalidad. Entonces, yo en cierto modo no comparto de que todo haya respondido a una concepción netamente heurística. Los delitos imprudentes dieron lugar, bueno, desde la concepción finalista, dieron lugar a que Roxin planteara este tipo de soluciones. El incremento del riesgo, que ese riesgo se haya materializado en el resultado, después el fin de protección de la norma. Eso como un primer elemento. Como un segundo elemento, ya tocando el tema de mi querido amigo Paulo Nestares, repito, cuando se abordan este tipo de situaciones, estas cuestiones típicas, estamos entendiendo o debemos entender que son tipos penales de peligros, ya sean tipos penales de peligros abstractos o tipos de penales de peligro concretos. A ver, ¿y cómo nosotros tenemos que entender el dolo? Porque eso fue lo que yo escuché hace un momento. Dolo, no. Cuando se habla de estos tipos penales, el dolo únicamente se agota ya en la realización del tipo penal. En la realización del tipo penal. Ex antes es lo que se exige dentro de la teoría de la imputación objetiva para con este tipo de delitos. E incluso los podemos trasladar para los delitos de actividad o delitos formales o mera actividad. Entonces, hablar del dolo de esa manera como nosotros la queremos plantear, estamos tratando de entender el dolo respecto a los delitos de resultado. Y aquí estamos hablando de los delitos de peligro, donde no existe un resultado materialmente verificable o donde no existe una separación espaciotemporalmente entre la conducta y el resultado propiamente dicho. Por eso es que cuando yo hago referencia a la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo jurídicamente desaprobado se traduzca en un resultado, lo hablo desde la perspectiva jacobsiana. ¿Por qué? Porque para Jacobs ese resultado no implica el quebranto o la lesión a un bien jurídico protegido. Para Jacobs lo que implica ese resultado es la afectación a ese sistema de expectativas, a ese rol que ha quebrantado ese sujeto que no se ha manejado dentro de su ámbito de competencia de forma de vida y ha rupturado ese sistema de expectativas. Entonces lo que se habla ahí es de una rupturación, un quebrantamiento de la norma, ¿no? Entonces yo considero que tenemos que ser bastante cuidadosos en entender ese elemento de dolo en los delitos de peligro, ya sea concreto o abstractos propiamente dicho a través de la imputación objetiva. Muchas gracias, doctor. En esta pregunta, primero levantó la mano el doctor Ángel Oliveira y después le concedo el uso de la voz al doctor Sáenz. Les pido de favor que en este caso, en estas dos participaciones, las respuestas sean breves porque afortunadamente tenemos una muy buena participación con las personas que nos visitan a través de las redes sociales y tenemos varias preguntas, por favor. El doctor Oliveira. ¿Su micrófono lo podrá activar? No se escucha, doctor Oliveira. Agora funciona. Já. Gracias. Desculpe, ok. Na primeira pergunta, sobre a questão do empregador obrigar o funcionário a trabalhar, se isto acontecer no Brasil, existe um crime previsto no artigo 197, prevê a pena de um mês a 1 ano. Então, não pode haver uma obrigatoriedade, não pode o empregador obrigar o empregado, neste período de instabilidade, que a Covid se encaixa, a trabalhar
sob pena de praticar esse crime. Era apenas para trazer essa notícia, doutora Carla. Muy amable, muchas gracias. Doctor Sáenz, ¿tendrá oportunidad de responder a esta pregunta? ¿O pasa a la siguiente? Perfecto. ¿Sí? ¿Me escucha? Ya lo escuchamos. Gracias. Perfecto, listo. Voy a hacer uso de mi derecho a réplica. En relación con lo que plantea el doctor Edson, en el punto de Jim Bernard, yo quiero manifestarle que efectivamente el profesor Roxin presenta un artículo en el año 62, que se conoce como Infracción del deber y resultado de los delitos imprudentes. Este artículo sale a la luz pública en septiembre del año 1962. Y Jim Bernard Ordey estaba haciendo su tesis doctoral en Hamburgo. Y en la tesis doctoral, Jim Bernard, en el capítulo 4, estudia las críticas a los cursos causales hipotéticos. Y ahí introduce el fin de protección de la norma en el año 62 y su artículo sale en el mes de mayo. O sea que el Jim Bernard Ordey, el primero en hacer un nuevo planteamiento de la teoría de la imputación objetiva, no es Roxin. Roxin por unos meses llega. Eso solo para hacer una precisión de tipo histórico. Algo que sí me preocupa mucho y lo he notado con unos compañeros, pues creo que el objetivo de este debate es entrar como a plantearnos ideas y aquí hay internautas que están como también haciendo muchas preguntas. Y quiero hacer una precisión. Creo que la ciencia del derecho penal, por eso es una ciencia, no es una técnica. La ciencia del derecho penal es una sistemática que tiene por núcleo una metodología para solucionar los casos de manera coherente y racional. Y lo que observo es que se mezclan muchas ideas. Se hablan de elevación de riesgos, conducta alternativa conforme a derecho, fin de protección de la norma. Y por eso cuando en mi exposición hice una aclaración conceptual. Una cosa es la imputación objetiva del comportamiento, una la del resultado. Yo nunca planteé que estoy de acuerdo con la tesis de Roxin del incremento de riesgo. Roxin, precisamente, esa tesis de Roxin es minoritaria en Alemania. El Tribunal Supremo alemán no acoge la tesis de Roxin del incremento de riesgo, acoge la teoría de la alternatividad o de evitabilidad. Yo lo que planteo es que los dos elementos nucleares de imputación objetiva, que no hacen uso de un juicio hipotético, ni elementos naturalísticos, ni psicologizantes, es la teoría del fin de protección de la norma, ya sea de Jim Bernard, que fue edificada posteriormente con Roxin, y que también ayuda un poco el alumno de Roxin, que se llama Rudolphi. Pero son un elemento muy nuclear, muy fundamental, pero también Jacobs aporta con la teoría de la planificabilidad, de la evitabilidad del riesgo no permitido, como un elemento para explicar de una manera más racional cuál comportamientos pueden ser explicados a partir de esa planificabilidad del riesgo no permitido. Eso es una aclaración nomás. Muchas gracias, doctor Sáenz. La siguiente pregunta la realiza Karina Spanopoulos, espero haberlo pronunciado bien, al doctor Alberto Rojas. Pregunta es sobre la teoría de la imputación objetiva en relación al COVID. Juicio de reproche, ¿qué es el juicio de reproche que se realiza en esa etapa incipiente de la imputación? Bueno, el juicio de reproche es un término que se usa de forma, digamos, más dogmática o más académica, sobre todo atendiendo a la tradición germánica, de la posibilidad que tenemos nosotros de ubicar a un sujeto infractor de una norma para reclamarle objetivamente o justificadamente la responsabilidad por un resultado, que también había leído la pregunta en redes y les comentaba, el resultado no necesariamente es material, también es un resultado que puede ser formal y que muchas veces el uso de esta calificativa o el uso del juicio de reproche como término no resulta muy familiar a las cuestiones procesales, porque procesalmente tenemos otra idea. O sea, a lo mejor ese es un poco el elemento de confusión. El juicio de reproche es una cuestión en la que podemos atribuirle una conducta de responsabilidad penal, penalmente relevante, a un sujeto infractor de la norma, y se encuentra separado esencialmente de un procedimiento formal desde el punto de vista procesal. Esto es más bien desde el punto de vista dogmático. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, no bien específica para quién de los panelistas es, espero que
puedan responder varios. Desde la imputación objetiva y el riesgo permitido, los padres adultos que llevan a niños o adolescentes a lugares públicos de alto riesgo de contagio de COVID-19 incurren en responsabilidad. La pregunta la hace Laura Artal. Por favor, ¿algún panelista quisiera respondernos? Doctor Farfán. La pregunta. ¿Algún panelista? Paso a la siguiente pregunta. No, claro. Me gustaría contestar. Gracias. Claro. No, yo pensé que iba a contestar. José Luis creo que va a contestar. No, sí. Le dejo. Ya estoy por acá. Entonces, si José Luis iba a contestar, dale, si no yo. En Guatemala hay algunos casos muy particulares. Por ejemplo, hay un caso de una persona que contagió a 11 niños dentro de una casa. Y igual lo que ocurrió, y planteé en una de las diapositivas, pues, de muchas personas que están acudiendo al mercado con menores de edad sin las garantías y las medidas sanitarias. El tema, como yo indicaba, es que tenemos que analizar las realidades desde diferentes tópicos. Por ejemplo, el artículo 134 del Código Procesal o de Procedimientos de Chiapas habla de dos principios de una información: la lealtad, la objetividad, y eso es a nivel procesal. Ahora bien, cuando en Guatemala se anuncia con horas de antelación que el país va a estar cerrado durante 4 días, entonces hay que ver los bienes en juego. Es cierto, hay un riesgo de contagio, pero si eso lo ponemos en la palestra frente a la subsistencia del ser humano, que sabe que durante 4 días tiene que alimentar a sus hijos, entonces se corre ese riesgo. Claro. Ahora bien, yo creo, me inclino más a lo procesal, soy más procesalista y es un honor para mí estar con grandes exponentes del derecho sustantivo. Yo creo que la teoría plantea situaciones muy interesantes, pero en la práctica procesal nos encontramos con otros fenómenos. Y entonces cuando la vida, a través de la subsistencia, el alimento que se consigue, se pone en el mismo nivel del riesgo que se ha creado, y la norma que evita la libre locomoción, evita el acercamiento, porque pone en aislamiento, entonces se tienen que ponderar esos intereses en juego. Y les reitero el caso de esta persona que contagió a 9 niños en una casa porque todos viven en la misma casa. Entonces el punto fundamental, siendo objetivos, es poder establecer en qué momento se da el contagio. Si yo conozco que estoy contagiado, ¿por qué? Porque hay pacientes que son asintomáticos. De hecho, en Argentina hubo un caso de un joven que se subió al buquebús, el famoso buquebús que se hablaba por la Plata de Argentina a Uruguay, y contaminó a un montón de personas. Pero si esta persona no sabe que está contagiado o es un paciente asintomático, ¿cómo podemos deducir las responsabilidades si todavía no existe una información fidedigna que acredite ese paciente? Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más? Gracias, doctor González. Es importante hacer esta precisión desde la perspectiva del sistema funcionalista de Jacobs. Evidentemente, el papá de ese niño tiene que responder. A ver, Jacobs plantea lo siguiente. Podemos hablar de cierto tipo de roles. Hay roles que se traducen como roles respecto a solidaridad común que tenemos cualquiera de nosotros. Si vemos una persona herida, podemos prestarle el auxilio correspondiente. Pero hay roles que son denominados como deberes de garante. En este caso, nos encontramos con los papás de este menor o el papá de este menor que se le cualifica como un rol de garante. Entonces, él es responsable por lo que pueda suscitarse. No nos olvidemos que en este sistema de expectativas, lo que se hace con el rol es que nosotros nos manejemos dentro de nuestro radio de competencia, configuremos nuestro rol y bueno, no irrespetemos y no hagamos otra cosa de lo que no nos exige la sociedad. Y repito, si traducimos este hecho respecto a los conceptos de roles que nos arroja pues Gunther Jacobs, sí, nos situamos dentro de un deber de garante por parte de los padres y tendría que responder, pues, evidentemente, desde la perspectiva penal. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza María Lourdes Molina a través de Facebook y es para el doctor Edson Alvarado. Dice,
Pregunta. Desde la imputación objetiva, ¿existirán excluyentes de responsabilidad en los casos de COVID-19? No, claro que sí. A ver, la imputación objetiva evidentemente nos da un conjunto de herramientas para poder determinar desde la perspectiva, primero, óntica, es decir, causal. Primero optamos por esa situación causal y luego hacemos un criterio valorativo normativo. Ahora bien, desde la imputación objetiva, pensar de que podemos hacer una exclusión de responsabilidad penal partiendo del criterio del rol y atendiendo a que hablamos de un delito de peligro, ya sea concreto o abstracto, la única manera que nosotros podamos ser sujetos a una exclusión es que nosotros no incrementemos ese riesgo y ese riesgo no se realice en el resultado. Y repito, cuando hablo de ese incremento del riesgo, tenemos que tomar en cuenta, ya a decir de Jacobs, el contexto en el que nosotros nos encontramos. En este momento nosotros nos encontramos en un contexto totalmente de riesgo. Y segundo, y cuando se habla de que ese riesgo se haya materializado dentro del resultado desde la perspectiva jacobsiana, no se habla de una verificación material tangible de la afectación a un bien jurídico protegido. Si lo que se habla es de una afectación a un rol, a una expectativa social. Entonces, la única manera, reitero, de poder proceder a una exclusión desde la perspectiva de la imputación objetiva en cuanto al planteamiento jacobsiano es sencillamente colocarnos en una posición ex ante y que nuestra conducta no genere un riesgo, repito, atendiendo al tipo de delito. En este caso estamos hablando del delito de peligro, ya sea concreto o abstracto. Gracias. ¿Algún otro panelista que nos quiera aportar en esta pregunta? Bueno, entonces paso a la siguiente. ¿Sí? Doctor Sáenz. ¿Puedo intervenir? Claro que sí. Gracias. Bueno, frente al tema de los menores de los padres, sí, efectivamente, podrían entonces responder. Considero que efectivamente comparto la posición del doctor Álvaro, y es que los padres deben responder no a partir de un modelo de criterios naturalísticos ni psicologizantes, sino a partir de una expectativa, o más bien de expectativas o competencias normativas. Y aquí quiero hacer una apreciación en relación con el rol, porque es que el concepto de rol es un concepto sociológico. El que plantea el concepto de rol es el francés Durkheim, quien considera que los roles sociales son dados tanto para lo negativo como para lo positivo. Entonces, el concepto de rol de Jacobs, aunque yo comparto la tesis de Jacobs de la imputación objetiva, hay unos criterios que no son normativos, sino son de la sociología. Y en ese punto, si son de la sociología, podríamos decir también que los padres también actuaron en el rol de padres, ¿sí? O el delincuente o los padres actuaron de manera desafortunada, actuaron en el rol de manera desafortunada, es decir, de manera de no padres. Entonces, el concepto de rol es un concepto sociológico y no normativo. Entonces, es mejor hablar de criterios más bien de competencias a partir de infracciones de deber. Solo esa apreciación. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Eduardo López y refiere: ¿la relación entre la teoría del delito y la teoría de la imputación objetiva es únicamente respecto a la culpabilidad? Ello en atención al error de prohibición o exigibilidad de otra conducta. Es pregunta abierta para que responda el panelista que considere. ¿La puede repetir, por favor, la pregunta? Claro que sí. Refiere: ¿la relación entre la teoría del delito y la teoría de la imputación objetiva es únicamente respecto a la culpabilidad? Y anexa: ¿esto en relación al error de prohibición o exigibilidad de otra conducta? A ver, yo considero de que la teoría de la imputación objetiva precisamente se ha creado, o bueno, ha sido desarrollada, no ha sido creada, ha sido desarrollada en el sentido de volver a entender al tipo desde la perspectiva normativa, despojándonos de los criterios ontologicistas, del causalismo, del neocantismo, en cierto modo, aunque ya le había tenido cierto tipo de aditamientos valorativos, y desde la perspectiva del finalismo, desde la propuesta de Hans Belzec. Entonces, si hablamos del tema de culpabilidad, ahí tendríamos que hacer una división. Tendríamos que hablar de la imputación objetiva del comportamiento y la imputación objetiva del resultado. Entonces, en la imputación objetiva del comportamiento, nosotros lo que vamos a hacer es observar a ese individuo en relación con la sociedad
Y bueno, él sí ha quebrantado un sistema de expectativas, una expectativa social a él encomendada respecto a que él obviamente no ha realizado una organización adecuada dentro de su rol, y ahí obviamente yo me apego más a la perspectiva de Nicolás Luhmann, que obviamente en la que se respalda Günther Jacobs. Pero el tema de la culpabilidad, y aquí también podemos citarlo al profesor Jessy Reyes Alvarado, y esa es la disyuntiva que se tiene, de que si la posición de Jessy Reyes Alvarado ha traído de una u otra manera criterios ontologicistas desde la perspectiva causalista, porque para él las cuestiones de la culpabilidad, entendida esta como dolo e imprudencia, las vuelve a incorporar dentro de la culpabilidad propiamente dicha. Entonces, la teoría de la imputación objetiva va más al examen de ese aspecto del tipo penal, más no así de la culpabilidad. Muchas gracias. Maestro Alberto, quisiera abonar a esta respuesta. Creo que es una respuesta muy completa, sin embargo también para abundar en la inquietud que puede tener la persona que realizó la pregunta, también es importante entender que esta construcción de la imputación objetiva está dentro de otra escuela, digamos, de otro contenedor mayor, que es la teoría funcionalista, y que además ahí también se estudia la culpabilidad con sus propias características específicas que no atienden no solo a los elementos objetivos del tipo, sino también al estudio de la culpabilidad y necesariamente del dolo, culpa o la probable intención, cualquier otro elemento distinto al dolo, al momento de estudiar ya el delito como tal. Muy amable, muchas gracias. Para los doctores Arndt de Oliveira y Pablo Nestares, pregunta Ricardo Rebollo Medina. Jennifer Umaña Brenes. En Costa Rica hay un caso de un menor de 5 días de nacido, prematuro, él mismo tiene COVID-19. Fue contagiado por un pediatra que entró al área de neonatos sin protección y lo contagió. ¿Cómo aplicaría la imputación en este caso, ya que el menor no tiene bien desarrollados sus pulmones? Esa sería la pregunta. El doctor Pablo no se escucha. ¿Podría activar su micrófono? Disculpen. Gracias. Bueno, hay como dos maneras de analizar esto, ¿no? Si tomamos desde el punto de vista de la teoría de los roles de Jacobs, lo que tenemos que preguntarnos es si él en su función de profesional de la salud cumplió con todas las normas y requisitos para poder intervenir en ese, me parece que habla de un nacimiento, ¿no? Entonces, así es. Hay que preguntarse ahí, en ese caso, si él está realizando una infracción del deber de cuidado que tiene como especialista de la salud. Entonces, ahí, y un poco para hacer un mix, por así decirlo, con la teoría del riesgo, ahí no solo creó el riesgo, sino que, o sea, lo aumentó. Entonces, me parece que sí, que parece ser que va a responder, porque además existe un principio de confianza. Entonces, este principio de confianza en el cual, a pesar de la experiencia de que otros van a cometer errores, autorizamos a confiar en su comportamiento correcto, hace que, bueno, cada uno espera que todos cumplamos, en el marco de este contexto, como bien decimos, que todos cumplamos nuestro rol de la mejor manera posible, de una manera estándar, que de hecho eso en un momento se plantea, ¿no? El estándar que se espera en el caso de este médico y profesional de la salud. Muchas gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? Esta va para el maestro Edson Álvaro. La realiza Ricardo Rebollo Medina. Refiere, cuando usted habló de los planteamientos de Roxin y Jacobs, indicó
que proscriben los aspectos ontológicos, pero cuando se refirió a los tipos penales, hizo una alusión a los aspectos valorativos. La pregunta es, ¿cree usted que los aspectos ontológicos, valorativos y los axiológicos se encuentran o deben encontrarse al margen de consideración en la solución a los casos concretos? Muchas gracias. A ver, parece que hay un pleonasmo en utilizar el término valorativo y axiológico, ¿no? Entonces hay que ser bastante claros en ese sentido. Cuando yo hablo y manifiesto, bueno, más que todo, yo describo solamente lo que ha acontecido dentro de la perspectiva historicista del derecho penal, es decir, de que, por ejemplo, el causalismo, a partir de los criterios de von Lis, ¿qué conducta era considerada? ¿Se escucha? Ya lo ¿Se escuchamos, escucha? gracias. Sí, ya, gracias. ¿Qué conducta era considerada delito? Acción y efecto, sencillamente aquello. Y únicamente se exigía una voluntad mínima. Metzger ya hacía un cierto tipo de observaciones incorporando criterios valorativos dentro del tipo penal, e incluso decía que dentro del tipo penal no solamente se exigían elementos objetivos, sino también subjetivos. Belzel hace una separación de esto, crea la teoría del injusto, la teoría de la acción final, obviamente, y él parte del concepto de que se tiene que dar un mayor valor a la intencionalidad de la persona cuando realiza un delito. Pero ya a partir de los postulados de Robsin y Jacobs, lo que dicen ellos, que no se puede entender el derecho penal, o por lo menos tenemos que apartar de lo que le interesa al derecho penal estos criterios naturalísticos u ontológicos. Y lo que tenemos que hacer ver es de que no solamente una acción-efecto, no solamente una intencionalidad puede ser determinante para poder establecer cuándo ha existido o no ha existido, o si ha existido o no ha existido una acción que interese al derecho penal. De ahí que ellos formulan propiamente el profesor Robsin a partir del año 62, el profesor Jacobs 70 y 80, estos criterios de la imputación objetiva. Es decir, ellos no prescinden de la causalidad de esos criterios ónticos, pero dicen, obviamente, la causalidad no es necesaria, pero no es suficiente para resolver estos problemas que de aquí en adelante nosotros vamos a ver. Y es así que Jacobs, obviamente yo siempre lo he dicho, el finalismo de una u otra manera ha influido de forma indirecta para el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva. Porque cuando estos no podían explicar de forma convincente respecto a los delitos imprudentes, ya salen las tesis, por ejemplo, de Robsin con el incremento de riesgo, que ese riesgo se realice en el resultado o el fin de protección de la norma. Entonces, sí, el ontologicismo hemos ido dejando de lado, pero tampoco podemos prescindir de él. No podemos prescindir de él, pero no es el único elemento que tenemos nosotros que tomar al momento de determinar la responsabilidad penal. Muy amable, muchas gracias. Esta última pregunta es específicamente para el doctor Marlos. Pregunta Gerardo Gutiérrez. ¿Si puede explicar cómo se configura el tipo de infracción de medida sanitaria preventiva y en qué artículo se encuentra, por favor? ¿Puede repetir? Sí, claro, gracias. Si nos podría explicar sobre cómo se configura el tipo de infracción de medida sanitaria preventiva y en qué artículo se encuentra. Ela, salvo engano, ¿me ouve? Sí, se lo escucha. Sí, doctor. Salvo engano, ela está prevista no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, em infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. E se o agente for funcionário público, especialmente da saúde pública, ou no caso ele for médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, a detenção ela aumenta em 1/3. Nós estamos aqui frente a um caso quando há, por exemplo, uma omissão na notificação da doença, fato que tem acontecido, ou pelo menos há muitas
existem muitas denúncias de que estão ocorrendo omissões nas notificações. Então, isso configuraria o tipo penal do artigo 268 do Código Penal brasileiro. Essa é, a meu ver, a resposta. Muchísimas gracias, doctor. Concluimos con el espacio para las preguntas. En este momento, si me permiten, los mencionaré para que, si gustan, proporcionar o mencionar cada una de las conclusiones, y posteriormente a esto presentaremos el video de la inauguración del Seminario Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Por favor, en el siguiente orden, el doctor José Luis Farfán Mancilla. No se le escucha, doctor. El micrófono tal vez no está activado. El micrófono. ¿Estamos mejor ahora? Ya, muy amable, gracias. Okay. Yo comparto la idea del doctor Bazán y el doctor Ulipica. Los sistemas funcionan de manera diferente y alguien habló, por ejemplo, de que muchos conceptos son sociológicos. Luhmann habló de los roles. Y entonces nos damos cuenta que el derecho penal se auxilia de una serie de ciencias auxiliares. Y sobre esa base, creo que no podemos maximizar el aspecto positivo. De hecho, ya un conversatorio sobre ese aspecto con la doctora Liz Padilla y el doctor Eduardo Asrain, con relación al populismo cognitivo. Yo creo que no nos debemos de apartar de la humanidad en aras de hacer funcionar un sistema o de sistematizar una función. Así lo veo yo. Y ahí me quedo. Muy amable, gracias. Ahora, doctor Edson Álvaro González Durán, por favor. Muchas gracias, Carla. Voy a hacer una síntesis de todo esto. Considero que la imputación objetiva, llámese la teoría, tengo todavía mis dudas porque no ha sido en absoluto consolidada. Nos puede brindar el conjunto de herramientas necesarias, obviamente desde los criterios normativos, sin despojarnos en determinados ilícitos penales de los criterios naturalísticos, inclusive ónticos, para la resolución de casos y que estos se puedan aplicar de forma natural. Pero siempre tenemos que hacer una diferenciación. No podemos mezclar y hablar de una imputación objetiva desde la perspectiva roxiniana con una imputación objetiva desde la perspectiva jacobsiana, porque ambos parten. De hecho, Jacobs tiene un sistema completo elaborado respecto al derecho penal, y Jacobs nunca ha negado de que basó su sistema completo en criterios sociológicos. O sea, eso jamás ha sucedido. En cambio, Roxin, desde la perspectiva del funcionalismo teleológico, desde la perspectiva político-criminal, ha creado otra variante en el sentido de que la diferenciación básica, por ejemplo, Roxin cree que el derecho penal protege bienes jurídicos. Jacobs no. Jacobs cree que el derecho penal protege la vigencia de la norma, y siguiendo a su maestro Pelzer, hace alusión a que el derecho penal llega pues demasiado tarde cuando una persona ya ha perdido la vida, no se la puede revivir. Entonces nosotros tenemos que entender a cabalidad estos criterios, y obviamente la imputación objetiva con relación a este tipo de delitos, por ejemplo, los delitos de peligro, ya sea en abstracto o en concreto, o los de mera actividad, tienen que ser abordados mediante un análisis más reposado para poder resolver este tipo de situaciones respecto al COVID-19, que, como les dije, sí nos pueden dar las soluciones, pero siempre y cuando, a mi criterio, lo entendamos desde la perspectiva jacobsiana. Muy amable, muchas gracias. Por favor, doctor Alberto López Rojas. Muchas gracias. Bueno, yo, previo a la presentación, analizamos con algunos colegas que también es un poco la evolución que han marcado las escuelas dogmáticas, y que también tenemos que ir tomando de ellas lo que evolutivamente podemos adaptar a nuestras realidades. Sí. Punto referencial más pertinente desde mi punto de vista es que esta teoría se está discutiendo en Alemania desde los años 70, y nosotros todavía aquí tenemos como el concepto novedoso de algo que además actualmente, cuando se discutía en aquel momento cuando se discutía en Alemania, estaba proponiéndose incorporar a las normatividades, y actualmente hoy ya forma parte de su legislación ordinaria. Nosotros creo que hemos hecho
algunos avances importantes, al menos hablo del estado de Chiapas. Los invito a analizar, por ejemplo, el tipo penal de peligro de contagio, que ya no hubo oportunidad de plantearlo aquí, pero que tiene muchos elementos de funcionalismo. Probablemente se mezclan algunas cosas, pero lo importante creo es esta oportunidad de autocriticarnos, de reconocer qué realidades podemos adaptar, porque no olvidemos que la fuente fundamental del derecho es la fuente real, más allá de la fuente formal o de la fuente histórica que podamos referenciar estas realidades, y creo que el elemento más contundente en este momento pues es el COVID, ¿no? Cómo está reconfigurando nuestros sistemas de gobernanza, nuestros sistemas políticos, y por supuesto tiene que haber una reclasificación de la respuesta que va a tener el derecho penal a nuevas condiciones. El tema del contagio es uno, pero hay saqueos, hay otro tipo de realidades y que tenemos que analizar desde la dogmática penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, doctor Pablo Nestares. Bueno, yo creo que, en definitiva, la teoría de los roles de Jacobs y sus premisas en cuanto a las reglas de imputación nos pueden permitir preparar una teoría del caso a los fines de resolver, tanto sea desde una posición defensivista, por ejemplo, postular un principio de confianza, como desde la posición de la teoría del caso de un fiscal que puede hablar conforme a la regla que más se adapte a su caso. Más allá de las críticas que sabemos y que a lo largo de este seminario fuimos hablando, me parece que más allá de las críticas todavía podemos tomar bastantes elementos que sirven para aportar, como les dije, nuestro caso ante un de COVID. Muy amable, gracias. Doctor Marlos Arns de Oliveira, por favor. Nós ainda tivemos no Brasil, estamos tendo problema com a edição de inúmeras portarias, e inclusive medida provisória, número 966, em que ela limita a responsabilidade civil e administrativa dos gestores públicos. No Brasil, a medida provisória não pode trazer matéria penal, mas ela traz esse estreitamento da responsabilidade civil e administrativa do gestor, o que parece orientar ao direito penal que deveria haver uma culpa grave ou um erro grosseiro quando nós fôssemos analisar os tipos penais. Eu sou e me filio claramente a uma teoria, a teoria de Roxin, quanto à questão da política criminal e a proteção dos bens jurídicos. Especialmente aqui, nós estamos frente a crimes de saúde pública, tipicamente crimes de perigo. Então, me parece que nós temos a aplicação do tipo de infração de medida sanitária preventiva, como nós demos na resposta da colega nossa. Temos o perigo para a vida ou para a saúde de outrem, que está no Código Penal, e naquele caso de haver uma lesão corporal ou morte resultante desses atos, a pessoa também responderá por lesão corporal ou por homicídio. Isso, no meu entendimento, analisando pela visão daquilo que eu entendo da visão da teoria do Roxin alicerçado na política criminal. Agradecendo uma vez mais a possibilidade de participar com toda a América Latina, representando o Brasil. Muito obrigado. Muy amable, muchas gracias. Por favor, doctor Jorge Sanz Elemín, a quien no vemos, pero sí podemos escucharlo. Sí, tengo problemas con la cámara, pero bueno, afortunadamente el audio funciona. Yo puedo concluir que efectivamente existen sistemas de derecho penal y de imputación. El modelo del profesor Jacobs considero que tiene una fundamentación más fuerte de todos los modelos de imputación. Pero considero que así como Jacobs describe la realidad, yo hago una descripción de la misma, y lo que he encontrado es que no se está aplicando imputación objetiva en Latinoamérica, ya sea con Jacobs o con Roxin. Si observan,
la jurisprudencia de cada uno de esos países, cuando van a los casos concretos, siguen resolviendo con teoría de las causalidades o la teoría de la alternatividad o la teoría del incremento del riesgo, pero se vuelve como un cliché, no se aplica de manera organizada. Frente a los dos criterios que considero los más válidos de la imputación objetiva, porque son normativos en realidad, que es el fin de protección de la norma y la planificabilidad de riesgo no permitido de Jacobs y el fin de protección de la norma de Gimbernat que inicia y termina con Roxin, es el propio Jacobs que habla del ámbito de protección de la norma y lo enuncia en su trabajo de imputación objetiva, pero él lo trabaja bajo su sistema de la planificabilidad de la habitabilidad de riesgo no permitido como explicación de una manera más racional de la sociedad. Con esto quiero terminar y es en razón con el concepto de rol. Creo que el concepto de rol, quiero insistir en ello y es una posición de mi maestro Luis Greco, y es que el concepto de rol no es un concepto normativo, porque puede existir el rol del panadero, existe el rol del taxista, pero no existe el rol, también puede existir el rol del delincuente o el rol del asesino. Entonces, ese argumento del rol como construcción social no es aplicable a la ciencia jurídica. Este concepto de rol, hasta sus mismos discípulos como el profesor Fijo Sánchez y el maestro Manuel Cancio Meliar, también han sido reacios a tomar esta posición. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación y les envío un fuerte abrazo a todos mis contertulios y a mi amigo Juan José en Guatemala. Un gran abrazo. Muchas gracias, pero tengo que comentarles a nuestros apreciados panelistas que la audiencia sigue haciendo preguntas a través de las redes sociales. No los puedo dejar ir hasta que podamos contestar algunas de las preguntas que pues, nos siguen enviando. Esta pregunta, y espero me permitan y me puedan apoyar para contestarla, está abierta, no viene dirigido a qué panelista específico debe de contestarla, pero es la siguiente. Si un médico decide quitar el respirador artificial a un paciente en fase terminal con COVID-19 para dárselo a un paciente con más posibilidades de sobrevivir, ¿existe un homicidio con dolo eventual? ¿Existe un homicidio culposo con deber de garante? ¿O se está ante la exigibilidad de una conducta? ¿Quién me pudiera contestar estas preguntas? ¿Sí? ¿Mi cámara? Sí, doctor. Hola, hijitos. ¿Quién? Hijitos. ¿Quién es? ¿El doctor Sainz? No, digo hijitos. ¿José Luis? No, no es José Luis. No, José ¿verdad? Luis. Ok. Yo creo que desde el ámbito de la posición de garante, en este caso no la tiene el médico. Ajá. En este caso la posición de garante no la tiene el médico, la tiene el sistema de salud. En Guatemala está ocurriendo un fenómeno muy similar. Los hospitales ya rebasaron la capacidad. Entonces, el médico va a actuar. No, pero dime, amor, ya estamos por terminar. ¿Qué pasó? Sobre la base de los insumos que tenga a la mano. Pero si el mismo Estado no provee al establecimiento que es público de esos insumos, entonces la responsabilidad no es del médico. Porque el médico va a operar y va a actuar en su rol de médico. Pero la posición de garante de esos insumos dentro del hospital la tiene el propietario del hospital, si es un hospital privado, y el Estado, si es un hospital. Entonces habría que hacer esa condición para el efecto de una tipificación de una acción. Porque indudablemente es una ontológica que se está dando en la actualidad de a qué persona se debe privilegiar cuando no hay condiciones. En Guatemala ocurrió que había personas contagiadas de COVID y una persona falleció y el cadáver estuvo 5 horas y las personas comiendo en el lugar. Entonces, ¿a quién le deducimos responsabilidades? ¿Al jefe del servicio social? ¿Al Estado que no provee los insumos? ¿O al médico? ¿Me despido? Ahí me quedo. Esto más se parece a una posición que podría adoptar Jeremy Bentham respecto al utilitarismo, ¿no? Definitivamente lo resolveríamos con Jeremy Bentham esto. La pregunta que nos acaban de hacer, y Jeremy Bentham diría de una u otra manera, sí, tenemos que salvar a otros.
Muchísimas gracias. Ahora invito a los panelistas y a la audiencia que nos acompañen para ver el video de la inauguración. Enseñó sabemos que aún en la distancia pudimos adelantar la convocatoria y en sesión del pasado 15 de mayo, la Academia aprobó por unanimidad la realización de este seminario internacional en coordinación con la Sociedad Internacional Hermanos Latinoamericanas de Ciencia Penal. No puedo dejar pasar por alto el hecho de que a raíz del Congreso Nacional celebrado en noviembre pasado, mujeres y hombres emprendedores inspirados por el presidente de la sociedad, Mario Orlando Contreras, a quien saludo y felicito, han constituido legalmente sociedades al servicio de la gente, lo que me da una doble alegría, no solo por los beneficios y el enriquecimiento de la ciudadanía, sino además porque demuestra que la capacitación de calidad es capaz de transformar viejas costumbres para obtener resultados diferentes. Sigamos haciendo las cosas distintas para obtener resultados nuevos y mejores, apostándole siempre a la sabiduría, al conocimiento científico y al debate abierto. ¿El video bien? Pregunta entonces si está el doctor Mario Orlando por ahí para que pudiera subir al chat. Tengo desconectado, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, no sé si me ven, pero yo los escucho. Así es, solo lo escuchamos. Bueno, yo quiero agradecer a todos los panelistas, a Marlus, a Jorge, a Álvaro, a Pablo. Muy buenas las conferencias, muy buena la postura. Y esto es un gran desafío para la dogmática que viene de aquí desde el año 2020 para adelante. Mi pequeño aporte es que el COVID-19 superó cualquier expectativa jurídico-penal. Yo quiero recordar que para la ley argentina solamente estábamos preparados para una epidemia. Esa es la tipificación del artículo 202 y 203 del Código Penal. Y la mayoría de los códigos de Latinoamérica solo estaban preparados para una epidemia, es decir, para la creciente del río. Nunca estuvimos preparados para el tsunami. Esto es todo nuevo para la dogmática y los planteos que hace tanto Jacobs, Roxin y todas las variantes de sus discípulos, a mi juicio, son hoy a la fecha insuficientes. Abro el debate, genero la polémica, porque hoy por hoy ningún ciudadano del mundo podrá ser imputado por el delito de pandemia. Vamos a tener que reformular todo. Y desde la Sociedad Internacional de las Ciencias Penales, creo que ya estamos a la vista de un próximo seminario por este tema antes de fin de año y por esta misma vía. Mi agradecimiento a todos y especialmente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Pues muy buenas noches. Sin video, pero he seguido todas las ponencias de nuestros amigos. Un privilegio escuchar a Marlus Sanz,
creo que era el único que nunca había tenido la oportunidad de escuchar, ha sido bastante congruente, su portuñol es bastante bueno y nos permitió entenderlo muy bien. Gracias, Álvaro, desde Santa Cruz, Bolivia, Marlos desde Brasil, José Luis Farfán desde Guatemala, Jorge Sáenz desde Colombia, Paulo desde Argentina, a Carla desde México, a todos ustedes muchas gracias. Antes de cerrar la transmisión, quisiera abusar de su confianza y dedicar unas breves palabras para una compañera nuestra de la Academia de Derecho Penal y Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, una integrante fundadora de esta academia que lamentablemente el día de hoy perdió la batalla frente al COVID-19, que indudablemente hubiera estado presente en estos seminarios, pero que lamentablemente no pudo ser. A ella le mando un abrazo muy fuerte y a su familia, porque finalmente es integrante de nuestra academia. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el día de mañana. Por favor, se les pide a los asistentes, a las asistentes, que puedan registrarse ya desde ahorita, desde ya, de inmediato, a la plataforma de Goto, con la intención de que no de última hora estemos por ahí batallando con la inscripción, porque ya se nos complica. Entonces, por favor, inscribámonos con toda la anticipación del mundo para que el día de mañana estemos en esta charla también bastante interesante. Y de veras, como lo hice ayer, gracias a los panelistas, a la moderadora, gracias porque, como lo dije en la inauguración, su participación es gratuita, su participación es altruista, no están cobrando honorarios por estar aquí con nosotros, pero están compartiendo y atreviéndose a opinar frente a la sociedad latinoamericana. Muchas gracias, de verdad. Que pasen muy buenas noches. Cierre su cámara. Cierre su cámara. Ya. Micrófono también.